Hola chicos, estaremos viendo un séptimo ejemplo de la primera ley de Newton. El ejercicio dice así: el bloque de la figura A tiene un peso de 92 newton. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie es de 0,46. Calcular el peso máximo con el cual el sistema se encuentra en equilibrio. O sea, nos piden este peso de aquí. ¿Listo? El peso con el que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a modular un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se va dividiendo en facetas, ¿no? En esta caja va a haber un diagrama de cuerpo libre donde se van a estar modulando las siguientes fuerzas, que es el peso A, que es el primer peso, la fuerza de rozamiento, que ya sabemos que va en contra, la normal, que es la fuerza de reacción, y la tensión de esta cuerda, que la vamos a llamar tensión 1. Es decir, que esta la vamos a llamar tensión 2. ¿Por qué esta de aquí no le agregamos una tensión? Porque esta va a ser igual al peso. Por eso no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Aquí ya tenemos un diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a analizar otro diagrama de cuerpo libre, que sería este de aquí, donde las tres cuerdas están aplicando sus fuerzas, ¿no? ¿Listo? Sabemos que el peso está hacia abajo y hay una cuerda que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. A ese ángulo de inclinación vamos a dividirlo en dos componentes. Tenemos tensión 2 en X y tensión 2 en Y. Lo primero que vamos a hacer es calcular esta fuerza para después ir desglosando hacia acá. Vamos a encargarnos primero de esta situación de aquí. Aplicamos la primera ley de Newton, porque el cuerpo está estático, ¿no? Sumatorias de fuerza es igual a 0, donde tenemos sumatorias de fuerzas en X, que es igual a 0, y tenemos lo que es sumatorias de fuerzas en Y, que todo esto es igual a 0. En las sumatorias de fuerza en X tenemos la fuerza de rozamiento, que es negativa, más la tensión 1, que es positiva, y todo esto va a ser igual a 0. En el lado de Y tendremos lo que es la normal, que va positivo, más el peso A, que es negativo. Todo esto es igual a 0. Estamos aplicando primero estas sumatorias de fuerzas de aquí. ¿Qué haremos primero, no? Como lo primero que vamos a hallar es esta tensión, porque vamos hacia acá, despejamos tensión 1. Como fuerza de rozamiento está negativo, al otro lado pasa a positivo, o sea que tensión 1 va a ser igual a fuerza de rozamiento. Seguidamente, sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a normal por coeficiente de rozamiento estático. ¿Listo? Ya que tenemos la fórmula de la tensión, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Ya tenemos la primera fórmula de la tensión. Pero ¿qué analizamos acá? ¿Qué analizamos? Que nos faltaría el dato de la normal, porque el del coeficiente ya lo tenemos. Entonces, para eso tenemos que despejar la normal en las sumatorias de fuerzas en Y. Primero, aplicamos ley de signo, más por menos, menos peso en A, y todo esto va a ser igual a 0. Como peso está negativo, pasa al otro lado, positivo, donde la normal es igual a peso en A. Como la normal es igual a peso en A, entonces esto lo reemplazamos por peso en A, donde tenemos que tensión 1 va a ser igual a normal, pero normal es igual a peso en A. Todo esto multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático. Y aquí tenemos la primera fórmula, que es la de la tensión. ¿Listo? Después de eso, de haber encontrado la tensión, que es igual al peso por el coeficiente de rozamiento estático,
Ahora sí vamos a calcular la sumatoria de fuerza de esta situación de aquí. Sabemos que tenemos tensión, pero aquí hay un problema. Tenemos que la tensión 2 está dividido en dos componentes vectoriales. ¿Qué haremos aquí? Sacaremos el componente en X y el componente en Y de las tensiones, donde para seno, sabemos que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, sería tensión Y, tensión 2 en Y, dividido para tensión 2. Para despejar tensión 2 en Y, como este está dividiendo, pasa a multiplicar donde tenemos que tensión 2 en Y va a ser igual a tensión 2 por el seno del ángulo teta. Ya tenemos la primera razón trigonométrica. Vamos con la siguiente. A través de la razón coseno vamos a calcular tensión X, ya que coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, donde tenemos que tensión 2 en X va a ser igual a tensión 2. Despejando esta, y esta está dividiendo, pasa a multiplicar, tenemos que tensión 2 en X va a ser igual a tensión 2 por el coseno del ángulo teta. Y aquí ya tenemos la siguiente fórmula, ¿no? ¿Qué haremos aquí? Ya que tenemos los componentes de tensión 2, ahora sí aplicamos sumatorias de fuerza para el segundo diagrama de cuerpo libre, que se divide en sumatorias de fuerza en X igual a 0 y sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Analizamos que la tensión vuelve a actuar en este diagrama, pero ya no en el sentido positivo, sino que en el sentido negativo. Entonces tenemos que tensión menos tensión 1 más tensión 2 en X va a ser igual a 0, ya que estas son las dos fuerzas que están actuando en X. En Y, ¿qué tenemos? Tensión 2 en Y, que va hacia arriba, o sea que es positivo, y hacia abajo tenemos lo que es el peso, y esto va a ser igual a 0. Como en este caso yo quiero calcular tensión 1 en X, ¿qué hacemos en este caso? Tensión 2 en X, ¿qué hacemos en este caso? Despejamos, ¿no? Como este está negativo, va al otro lado positivo, donde tensión 2 en X va a ser igual a tensión 1. ¿Listo? ¿Qué hacemos a continuación? Como sabemos, ¿a qué es igual tensión 2? Sabemos que tensión 2 es igual a tensión por el coseno del ángulo teta. Desglosamos tensión 2, que tensión 2 es igual a tensión por el coseno del ángulo teta, y esto va a ser igual a tensión 1. Como este coseno está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, donde tensión 2 va a ser igual a tensión 1 dividido por el coseno del ángulo teta. Ya hemos calculado tensión 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? En este caso, como ya nos está lo que nos piden es el peso máximo, este es el que vamos a calcular. ¿Cómo hacemos eso? Pues aplicando ley de los signos. Primeramente tenemos que tensión 2, de una vez podemos desglosar tensión 2. Sabemos que tensión 2 en Y es igual a tensión 2 por el seno de teta más por menos el peso va a ser igual a 0. Este es el valor que vamos a hallar. ¿Listo? Como este está positivo, pasa al otro lado negativo, donde tenemos que menos peso va a ser igual a menos tensión 2 por el seno de teta, y aplicamos ley de los signos. Menos por menos se hace más, donde peso va a ser igual a tensión 2 por el seno del ángulo teta. ¿Qué hacemos a continuación? Mire, ya sabemos que el peso va a ser igual a tensión 2 por el seno del ángulo teta, pero ¿a qué es igual a tensión 2? Tensión 2 ya sabemos que es igual a tensión 1 por el coseno del ángulo teta, o sea que reemplazamos esto por el valor de aquí.
tenemos que tensión 1, porque este es el valor por el coseno de teta multiplicado por el seno de teta. Aquí aplicamos una identidad que ya hemos hecho en otros videos. Tenemos tensión 1, seno dividido para coseno, sabemos que es tangente del ángulo teta. Y aquí tenemos la fórmula que necesitamos hasta ahora para calcular el peso. Ya sabiendo que el peso es igual a tensión 1 por tangente de teta, ahora sí podemos reemplazar la tensión 1 aquí. Y sabemos que tensión 1 va a ser igual, acá tenemos la fórmula, a peso A por coeficiente de rozamiento estático, todo esto multiplicado por tangente del ángulo teta. Ahora sí, ya tenemos peso en A, que es 92 newton, coeficiente de rozamiento estático, que es 0,46, y tangente de 45. Solo tenemos que reemplazar. Tenemos que el peso va a ser igual, en este caso, tenemos que el peso va a ser igual a 92 newton por el coeficiente de rozamiento estático, que es 0,46, por tangente de 45 grados. En esto calculamos 92 por 0,46. Bueno, primero realizamos lo de la tangente. 92 por 0,46, y tangente de 45 sabemos que es 1, donde tenemos que peso en 92 por 0,46 tenemos que es 42,32 newton. Ya se sobreentiende que este número multiplicado por 1 va a ser el mismo, pero lo vamos a poner, donde peso va a ser igual a 42,32 newton por 1 da 42,32. Y aquí ya tenemos el peso que debe tener este sistema para que se mantenga en equilibrio. Si les gusta este tipo de contenido, les pido que compartan, le den like, y si desean se pueden suscribir, porque vamos a seguir subiendo más videos. Les agradezco a todos, gracias a ustedes, pues poco a poco voy avanzando, y nos vemos en la próxima.